Antibiograma de bacterias gram negativas. Aquí podemos ver los descubrimientos de múltiples antibióticos dependiendo del año. El último nudo de importancia fue la daptomicina, a final de los años 80, e introducida en el mercado en el año 2003. Luego de los 90 existe una ausencia de descubrimientos. Lo que ha pasado es que se han mezclado medicamentos, por ejemplo, ceftazidime y bactam, ceftolazona tazobactam, meropenem vaborbactam o imipenem relebactam. Pero, más allá de esto, no han aparecido nuevas familias de antibióticos. Y esto es un problema debido a que las bacterias continúan mutando, continúan adquiriendo mecanismos de resistencia y el arsenal terapéutico es cada vez más estrecho. Existen bacterias que son problemas de salud pública, tanto gram positivas como gram negativas. Podemos ver algunas de ellas consignadas en esta mnemotecnia: SCAPI, Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella, Clostridium difficile, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter. Existen 4 principales mecanismos de resistencia. El primero a mencionar es la inactivación enzimática, por ejemplo, a través de beta-lactamasas, penicilinasas, AMC, beta-lactamasas de espectro extendido y beta-lactamasas de espectro ampliado. El segundo se debe a la alteración del sitio de acción del antibiótico, por ejemplo, por modificación de las proteínas fijadoras de penicilina, como ocurre con los Staphylococcus aureus metilinoresistentes. La metilinoresestencia se debe a la adquisición de un gen MECA. La adquisición de este gen genera el cambio del PBP tradicional del microorganismo por una PBP2A. Otro mecanismo que vale la pena mencionar dentro de aquellos que se caracterizan por la alteración del sitio de acción del antibiótico es la protección ribosomal. El tercer grupo de mecanismos son secundarios a la alteración en la permeabilidad, por ejemplo, por el cierre de porinas. Y finalmente nos encontramos con el cuarto mecanismo de importancia, que está mediado por la aparición de bombas de flujo, como ocurre en algunas bacterias que son resistentes a las tetraciclinas gracias a la adquisición de genes TET-K o TET-L. Una bacteria puede tener múltiples mecanismos de resistencia, como ocurre con las Pseudomonas aeruginosa, y precisamente ello explica por qué suelen ser agentes multidrogoresistentes. Esta diapositiva es muy bonita. En ella podemos ver múltiples grupos de antibióticos y los mecanismos que adquieren las bacterias para poder ser resistentes a los mismos. Por ejemplo, para los betalactámicos, la aparición de las betalactamasas o los cambios de la diana. La diana es el sitio donde actuaría naturalmente el antibiótico. Para los macrólidos, las lincosamidas y las estreptograminas, la alteración en la diana mediante metilasas ERM o la aparición de bombas de flujo gracias a genes MSRA y MEFA. Para las quinolonas, la aparición de bombas de flujo o la alteración de la diana mediante genes GIR-A, GIR-B o PAR-C. A forma de dato curioso, en Colombia la tasa de resistencia a las quinolonas es superior en algunas zonas al 50%. Para los aminoglucósidos, usualmente las bacterias adquieren resistencia a estos fármacos mediante modificación enzimática o mediante bombas de flujo, como ocurre también con las oxazolidinonas, cuya resistencia suele ser secundaria
a modificaciones en la diana. Para los glicopéptidos, también la resistencia suele vincularse a modificaciones de la diana, como ocurre con los microorganismos resistentes a la vancomicina, que generan un cambio dentro de la estructura de los péptidoglicanos, reemplazándolo por un delactato. Y si hay un delactato y no hay una alanina dentro del péptidoglicano, la vancomicina no va a poder actuar. Para las tetraciclinas, normalmente la resistencia se adquiere gracias a bombas de flujo secundarios a genes TET-K o TET-L, que los habíamos mencionado previamente, o también puede ser secundario a procesos de protección ribosomal o a la adquisición de genes TET-M o TET-O. La resistencia al trimetoprim sulfametoxazol suele ser secundario a la alteración de la diana, la cual puede estar mediada por la adquisición de genes mutantes por elementos móviles, SULF1, SULF2, SULF3, también, por ejemplo, DFRA1, DFRA5, DFRA7, DFRA12 o DFRA17. Son algunos de los involucrados, los más comunes dentro de la literatura. Todos estos genes de resistencia suelen relacionarse con integrones tipo 1 o tipo 2. En este sentido, debemos preguntarnos qué tipo de resistencias existen. Existen resistencias intrínsecas o propias del patógeno, son inherentes a él. También existen resistencias adaptativas, que, como indica su nombre, son desarrolladas por el organismo con el objetivo de adaptarse y sobrevivir a condiciones de estrés a través de la alteración rápida de sus transcriptomos en respuesta a señales ambientales. Todas estas adaptaciones van a permitir que la bacteria pueda, por ejemplo, superar limitaciones de nutrientes, sobrevivir al estrés antibiótico, entre otros. Finalmente, debemos destacar la resistencia adquirida, la cual se hace gracias a elementos transmisibles que se pueden adquirir por 3 métodos. Métodos de transformación, métodos de transducción o métodos de conjugación. La conjugación de todos los anteriores es el más común y es el más importante. A forma de curiosidad, fue descrito en el año 1946. Claramente hablaremos de los 3 más adelante. Esta diapositiva es muy interesante. Aquí podemos ver algunos ejemplos de tipos de resistencia ante algunos medicamentos por parte de Pseudomonas aeruginosa. Por ejemplo, esta tiene resistencia intrínseca a la vancomicina por disminución de la permeabilidad a moléculas de gran tamaño, aspecto que comparte con los demás gram negativos, que naturalmente son resistentes a este fármaco. Pseudomonas aeruginosa también es resistente al fluoranfenicol y a las tetraciclinas, gracias a un sistema de porinas y bombas de flujo, que es el que se encuentra en paréntesis, el MEX-A, MEX-B o PRM. Esta bacteria puede tener resistencia adaptativa a fármacos como piperacilina tazobactam, gracias a biofilms o biopelículas, y a la ceftriaxona, gracias a AMC cromosómicos. De igual forma, puede adquirir resistencia a los carbapenémicos a través de unas enzimas conocidas como carbapenemasas. Y esto es sumamente delicado porque las carbapenemasas pueden degradar los antibióticos de mejor espectro que tenemos en el mercado, los que se utilizan como última línea, que son los carbapenémicos. Es muy difícil poder tratar una bacteria con resistencia a los carbapenémicos y usualmente su tratamiento va a requerir de mezclas entre distintos antibióticos como por ejemplo colistina e irónicamente carbapenémicos.
Esta bacteria, como pueden evidenciar, es resistente de manera natural como adquirida a un gran número de antibióticos, como cefalosporinas de primera y segunda generación, tetraciclinas, cloranfenicol y macrólidos. Esto se debe a que su membrana es muy impermeable, además que puede tener beta-lactamasas, bombas de expulsión y mutación de porinas. La resistencia a los antibióticos que ocurre en el medio hospitalario, en el caso de las pseudomonas aeruginosa, es especialmente interesante y problemática, debido a que la literatura ha demostrado que las pseudomonas aeruginosa pueden adquirir resistencia al antibiótico con el cual se les está brindando tratamiento en hasta el 10.2% de los casos, una tasa muy alta. Las pseudomonas poseen dos clases de beta-lactamasas, las AMC, que son cromosómicas, y las BLE, que son adquiridas. Como enuncié, las tipo AMC se codifican en el cromosoma de la bacteria y tienen la capacidad de ser inducidas por los propios beta-lactámicos, principalmente por dos, con los cuales debemos tener especial cuidado: la cefalotina y la ampicilina. Cuando se llega a inducir a la AMC, se genera resistencia a las penicilinas y resistencia a las cefalosporinas, como el cefepime y la ceftazidime. Claramente, el grado de resistencia va a depender del grado de represión de las AMC, y estos dos van a ser proporcionales el uno con el otro, van a depender. Las BLE, por otro lado, son codificadas por plásmidos, y estos plásmidos se adquieren mediante transporte de ADN extracromosomal y se pueden manifestar por resistencia a las penicilinas, por resistencia a las cefalosporinas, entre otros. Adicionalmente, Pseudomonas aeruginosa es capaz de adquirir nuevos determinantes de resistencia por mecanismos de transferencia horizontal. Los determinantes adquiridos normalmente son posibles gracias a casetes situados en integrones localizados en transposones o plásmidos que permiten su movilidad. Existen muchas mutaciones, por ejemplo en AMPR, AMPD, DACB, que pueden generar la hiperproducción de beta-lactamasas cromosómicas tipo AMC. En pantalla pueden apreciar, por ejemplo, algunos patrones que se asocian con mecanismos de resistencia. Los pueden ver acá subrayados de rojo, por ejemplo, para porinas, para bombas de flujo, entre otros. Según el mismo texto de Nicolau, lo anterior que les acababa de comentar sobre las pseudomonas lo extraje de este documento, Carbapenemasas en especies del género Pseudomonas, que fue escrito por Nicolau y Oliver, publicado en el año 2010. Podemos evidenciar algunos patrones de resistencia adquiridos en esta especie, dependiendo su clase, su grupo funcional, su nombre, su variante, su año de primera detección y su localización. Hay algo muy interesante en relación a las pseudomonas. Claramente, Pseudomonas aeruginosa es un agente patógeno. Existe una variante de pseudomonas que es familiar de Pseudomonas aeruginosas que se conoce como Pseudomonas pútidas. Y las Pseudomonas pútidas, a pesar de que no generan comúnmente manifestaciones clínicas, pueden ser reservorios muy importantes de mecanismos de resistencia, incluso mecanismos relacionados con resistencia a carbapenémicos. Esto lo podemos verificar al leer los trabajos de Juan C. y colaboradores y el trabajo de Lee y colaboradores. El primero menciona lo siguiente: resulta interesante que el integrón portador de BIM2 se localizara en el mismo transposón detectado en las cepas de Pseudomonas aeruginosas
productoras de BIM2, lo cual parece sugerir que Pseudomonas pútidas podrían actuar como reservorio de estos importantes determinantes de resistencia a los carbapenémicos. Mucho más interesante es el texto de Lee. El texto de Lee se origina a partir de un estudio multicéntrico realizado en Corea, en el cual se detectó la presencia de carbapenemasas clase B en el 10.8% de los aislados de Pseudomonas aeruginosa y se detectó en el 66.7% de los aislados de Pseudomonas pútidas. Entonces, grandes rasgos, la resistencia se puede dar por tres mecanismos: mecanismos de transformación, mecanismos de transducción y mecanismos de conjugación, siendo estos últimos los más importantes. La transformación es la absorción directa, incorporación y expresión de ADN exógeno que puede estar en el ambiente y se introduce a través de la membrana de la célula. Puede ocurrir por competencia natural o artificial, siendo necesario, por ejemplo, la falta de nutrientes y una densidad celular elevada. Como podemos ver en esta imagen, una célula donadora que se rompe y libera al ambiente genes de resistencia que van a ser captados por una célula receptora. La transducción, por su parte, es un proceso mediante el cual el ADN es transferido desde una bacteria a otra mediante la acción de un virus, como podemos apreciar en esta otra imagen. A forma de curiosidad, los virus también se han utilizado en otros campos dentro de la industria terapéutica e incluso se pueden llegar a utilizar en el campo del bioterrorismo. La conjugación es la más conocida de forma general. Fue descubierta por Joshua Lederberg y Edward Tatum en el año 1946. Habíamos mencionado esto al principio de la charla. Es un mecanismo de transferencia horizontal de genes que involucra contacto celular. Durante la conjugación, la célula donadora provee un elemento génico móvil o conjugativo, que generalmente es un plásmido o un transposón. En ese proceso van a ser necesarios siempre los pilis. Podemos apreciarlo en esta imagen y a continuación podemos apreciar los pasos punto por punto. Primero, el donante tiene que sacar y generar un pili. Los pilis se van a aproximar a la receptora y ambos se van a ir acercando, ambas células, la donadora y la receptora. Posteriormente, el plásmido móvil se va a desarmar y una de las cadenas de ADN va a ser transferida a la célula receptora. Luego, cada célula va a sintetizar una segunda cadena con el objetivo de poder completar todo plenamente como estaba previamente. Esto va a permitir que se genere un plásmido completo, que se pueda regenerar. Posteriormente, cuando la célula ya ha recibido el material genético de resistencia, la célula receptora va a sintetizar pilis y ambas van a ser potenciales donantes en posteriores procesos. Como habíamos mencionado previamente, para que este procedimiento sea posible se requieren ambientes idóneos. La resistencia intrínseca es la capacidad innata de una especie bacteriana para resistir la actividad de un antimicrobiano a través de sus características estructurales o funcionales. También puede llamarse insensibilidad, ya que ocurre en organismos que nunca han sido susceptibles a ese medicamento particular. Puede generarse por pérdida de la actividad del medicamento por el target bacteriano, inaccesibilidad de la droga a la pared bacteriana, exclusión del antibiótico por bombas de flujo de codificación cromosómica y producción innata de enzimas que inactivan el medicamento. Por ejemplo, los microorganismos del género Enterococos se encuentran entre los principales patógenos nosocomiales debido a la dificultad del tratamiento condicionado por su resistencia intrínseca a la mayoría de los antibióticos. Los enterococos presentan una moderada sensibilidad a las penicilinas y suelen ser resistentes intrínsecamente a todas las cefalosporinas, al trimetoprim-sulfamethoxazol y a concentraciones terapéuticas de aminoglucósidos y clindamicina.
Acá podemos apreciar múltiples ejemplos de resistencia natural, por ejemplo, anaerobios contra aminoglucósidos. El mecanismo se debe a una pérdida del metabolismo oxidativo, en aerobios al metronidazol por una incapacidad para reducir el metronidazol a su forma anaerobicidad activa, en gram positivos al aztreonam por una falta de una proteína ligadora de penicilinas a la cual este fármaco pueda unirse, en los gram negativos a la vancomicina por una imposibilidad de penetrar la membrana externa y llegar al peptidoglicano, en la Klebsiella a las aminopenicilinas, ya que posee una beta-lactamasa cromosómica. Algo importante a mencionar es que si un cultivo reporta una Klebsiella sensible a ampicilina, nosotros tenemos que dudar del laboratorio. Esto es imposible. Posiblemente el laboratorio lo hizo mal, con toda certeza. Otro tipo de mecanismo importante de resistencia es el que se encuentra presente en la estenotrogmona, que tiene una resistencia natural a casi todos los antibióticos, además de que tiene carbapenemasas naturales. Las pseudomonas, como vimos previamente, posee todo un complejo mecanismo de bombas y porinas, y esto hace que sean resistentes a sulfas, tetraciclinas, trimetoprim-sulfametoxazol y cloranfenicol. Los enterococos, por su lado, son particulares, ya que tienen mecanismos de resistencia natural, por ejemplo, a las cefalosporinas, que es un mecanismo de resistencia total y se debe a una falta de una proteína ligadora de penicilinas a la cual se pueda unir, pero la particularidad es que tiene una resistencia parcial, y ahí está lo más importante, a los aminoglucósidos. ¿Por qué parcial? Porque los aminoglucósidos pueden tener un rol en la terapéutica cuando van vinculados con otro antibiótico, cuando son antibióticos sinérgicos. Esto debido a que el otro antibiótico va a permitir que la pared se degrade y el aminoglucósido ingrese a la bacteria, aspecto que no podría hacer per se el aminoglucósido solo. Existen algunos puntos claves que tenemos que tener en cuenta ahora que vamos a hablar de las bacterias gram negativas. Primero, en gram negativos la sensibilidad no debe interpretarse como lecturas literales. Segundo, una sensibilidad in vitro es diferente a una sensibilidad in vivo, como habíamos visto previamente. Tercero, no podemos leerlos como una receta, como si fuera resistente, intermedio o sensible. Lo que tenemos que hacer es definir el perfil de resistencia. Cuarto, tenemos que clasificar al patógeno. Y quinto, con todo esto, dependiendo del perfil de resistencia que sospechemos a partir del aislamiento, se va a determinar un tratamiento. Existen entonces algunos perfiles de resistencia de los gram negativos. Por ejemplo, que tengan una sensibilidad habitual, que sean blea, que tengan BLE. BLEA significa beta-lactamasa de espectro ampliado, BLE, beta-lactamasa de espectro extendido, que tengan AMCs, que tengan carbapenemasas, que sean hiperproductoras de AMC con cierre de porinas, que tengan metilasas o que tengan quinolono-resistencia. Las metilasas dan perfil de resistencia a los aminoglucósidos. Es importante mencionar, antes de terminar esta primera parte de antibiograma de las bacterias gram negativas, cómo se clasifican estos. Los gram negativos se pueden clasificar entonces como cocos o como bacilos. Los cocos en general suelen tener un perfil de resistencia bajo y suelen responder a tratamientos estándares, como describiremos en la siguiente diapositiva. Y estos a su vez se pueden dividir en cocos y en cocobacilos. Dentro de los cocos encontramos la Neisseria y la Moraxella, y dentro de los cocobacilos al Acinetobacter, a la Bordetella, la Brucella, la Rickettsia y la Francisella. La mayoría, como indicamos, tienen un manejo estable y por ello no suelen tener antibiogramas.
La neisseria puede ser gonorrea o meningitis y puede causar gonorrea o meningitis. Suele ser sensible a la ceftriaxona. La moraxela genera patologías respiratorias y suele responder a macrólidos o betalactámicos. La bordetela genera tosferina y suele responder a macrólidos. La bruchela, rickettsia y francisella son bacterias raras, zoonóticas y usualmente responden a oxiciclina. Algunos autores clasifican al Acinetobacter como un bacilo. Sin embargo, en esencia, el Acinetobacter es un cocobacilo, por eso está clasificado así en esta filmina. Teóricamente, el Acinetobacter es una bacteria que tiene poca virulencia. De hecho, su nombre lo indica, Acinetobacter, lo que nos está aludiendo que hay una ausencia de cinetos, o sea, movimiento. Sin embargo, el problema con los Acinetobacter es que pueden sintetizar AMC, de las que vamos a hablar posteriormente. De igual forma, pueden desactivar muchos antibióticos, principalmente las cefalosporinas. Los bacilos, dependiendo si son anaerobios obligados o aerobios o anaerobios facultativos, van a ser distintos. Dentro de los bacilos gram negativos anaerobios obligados encontramos a los bacterioides y otro tipo de agentes que nos pueden generar infecciones pútridas. Dentro de los bacilos gram negativos aerobios y anaerobios facultativos tenemos múltiples bacterias que las vamos a clasificar dependiendo de lo siguiente. Primero, si son fermentadores de glucosa. Si son fermentadores de glucosa, tenemos entonces a las enterobacterias, que en general son sensibles, y se tienen que subclasificar dependiendo si son oxidasas positivos o oxidasas negativos. Oxidasas positivas como el Vibrio, que suele responder a la doxiciclina, o negativo como E. coli, Salmonella, Klebsiella, Shigella, Enterobacter, Proteus, Citrobacter o Yersinia. Si son fermentadores de glucosa negativos, nos vamos a hacer la pregunta directamente, ¿son oxidasa positivos o son oxidasa negativos? Si son oxidasa negativos, nos encontramos a Acinetobacter, Stenotromonas, que suelen responder al trimetoprimsulfametoxazol, o Bartonella, que suele responder a macrólidos o betalactámicos. En general, dentro de este grupo encontramos bacterias que son multiresistentes, como la Acinetobacter baumannii. En el caso de que sean oxidasa positivos y que no sean fermentadores de glucosa, nos encontramos Pseudomonas, Helicobacter, Haemophilus, que suele responder a macrólidos o betalactámicos, Burkholderia, Campylobacter, que suele responder a doxiciclina y Pastereula. La Bartonella causa una entidad conocida como enfermedad por arañazo de gato, que básicamente es una retinitis acompañada de linfadenopatías. La Burkholderia suele causar una entidad conocida como melioidosis, y esta bacteria generalmente es resistente de forma natural a los carbapenémicos. Campylobacter genera disentería, que puede estar asociado con Guillain-Barré. La Pastereula multócida es un tipo de Pastereula que se genera por mordidas, usualmente por mordidas de gatos. Recuerden que los mecanismos más importantes de resistencia de los gram negativos son mediados por enzimas, BLE o AMC o carbapenemasas principalmente, esas son las más preocupantes. Las BLE, que son beta-lactamasas de espectro extendido, son capaces de hidrolizar oximinocephalosporinas, cefalosporinas de tercera generación y también astrionam. Son inhibidas, por ejemplo, por inhibidores suicidas como tazobactam, clavulanato o sulbactam, y suelen ser estables ante cefamicinas como cefoxitin o cefotetam y carbapenémicos. Las AMC son beta-lactamasas resistentes a cefalosporinas de tercera, cefamicinas, astrionam e inhibidores. Pueden ser constitutivas, resistentes a oximinocephalosporinas de tercera y cuarta, o inducibles, que son resistentes a cefamicinas y sensibles a oximinocephalosporinas, pero son resistentes a inhibidores. En este grupo hay muchos microorganismos, como Aerobona, Morganella, Providentia, Pseudomonas, Citrobacter, Enterobacter y Serratia. Y son un problema porque de tratarse con una cefalosporina de tercera, se va a generar un fracaso terapéutico, además de que se va a inducir la AMC y es muy difícil predecir su respuesta al tratamiento. En el caso de que se llegue a fallar con el tratamiento inicial, la mortalidad es mucho más alta. Además que per se, las bacterias que tienen AMC se vinculan con una mayor mortalidad y con una mayor multiresistencia, por lo que hemos venido exponiendo. Y finalmente tenemos a las carbapenemasas, que son beta-lactamasas con actividad contra carbapenémicos que son transmitidas por plásmidos. Existen metalo-beta-lactamasas que son dependientes. Y finalmente las carbapenemasas, que son beta-lactamasas con actividad contra carbapenémicos, las cuales son transmitidas normalmente por plásmidos. Existen carbapenemasas de tipo metalo-beta-lactamasas que son dependientes de zinc,
y actúan contra todos los betalactámicos menos el astronamo. Se encuentran, por ejemplo, en Pseudomonas o en Acinetobacter. Normalmente, las metalobetalactamasas son de las carbapenemasas las más comunes. El otro tipo de carbapenemasas son de tipo serina betalactamasas. Estas dan mayor resistencia al imipenem, por ejemplo, y se acompañan también de resistencia a monobactámicos, pero no a cefalosporinas de tercera, y son inhibidas por clavulanato. El problema con las carbapenemasas es que los carbapenémicos son los antibióticos de más amplio espectro que tenemos disponibles, por lo cual su tratamiento es complejo. Las bacterias con carbapenemasas usualmente se tratan con colistina y carbapenémicos. Sin embargo, debemos destacar que la colistina se asocia con daño renal y neuronal.